las instituciones, por qué no funciona la democracia en los países latinoamericanos sobre todo, ¿no? Entonces por ahí una respuesta que nos da Nord, Wengas, Wallis, Webb, en uno de los últimos artículos que escribió, es esta clasificación de las sociedades de acceso cerrado, sociedades de acceso abierto. La siguiente, por favor. Entonces, normalmente estas sociedades de acceso cerrado están muy vinculadas, en el caso latinoamericano y en el caso concreto de México, con la parte de los cacicazgos, ¿no? Y sobre todo de los nuevos cacicazgos que se han formado ahora a partir del crimen organizado y que finalmente han condicionado en muchos casos, en varios de los estados de la República, los resultados electorales, por cuestiones de operación de los mismos cárteles, ¿no? Entonces, por ahí, investigando, pues uno de los casos específicos que encontramos fue el caso de Guerrero, ¿no? O sea, de cómo ha ido creciendo el crimen organizado y cómo ha generado pues estas sociedades de acceso cerrado, pero déjenme decirles en qué consiste esto de las sociedades de acceso cerrado. La siguiente, por favor. Nord, Wallis, Wengas clasifican las sociedades de acceso cerrado y las sociedades de acceso abierto. Ellos son economistas y en realidad están muy en el esquema de las estructuras de mercado y transcriben esta idea de las estructuras de mercado a la parte de los sistemas políticos. Y entonces ellos plantean el caso de sociedades de acceso abierto como aquellas sociedades donde la competencia, tanto en términos económicos, políticos, opera, ¿no? Y entonces esa misma competencia hace que dé determinados resultados en términos económicos, pero también en términos políticos, ¿no? O sea, cuando la competencia es efectiva, pues en realidad esa competencia va a dar resultados interesantes. Pero una característica interesante de estas sociedades es también el control de la violencia. O sea, normalmente esa competencia elimina la posibilidad de que se dé la violencia entre grupos, a partir de la competencia que se está generando. Como está pensando en mercados de competencia perfecta, donde hay muchos competidores y donde el peso que tienen no es muy elevado, que sería el caso contrario de las sociedades de acceso cerrado, esa competencia y esas estructuras les permiten cierta estabilidad, que sería lo que más podría acercarse a, entre comillas, yo le voy a poner a los países desarrollados en términos de cómo operan las democracias, ¿no? Entonces, ese elemento, hay dos elementos, yo consideraría hay dos elementos, uno es el control de la violencia y el otro es el acceso a los recursos, el acceso a los recursos políticos y el acceso a los recursos económicos. En contrapartida tenemos a las sociedades de acceso cerrado, que son sociedades que estarían muy vinculadas a la parte de los monopolios, de los oligopolios, donde no existe esa competencia y no hay la posibilidad de que se genere esa distribución de recursos, y eso puede generar violencia. Pero también puede generar estabilidad en el momento en que los grupos de mayor violencia se ponen de acuerdo y controlan el acceso, pero también se distribuyen las rentas que pueden generar esa violencia, ¿no? Por eso lo estábamos vinculando con la parte del crimen organizado o de los cacicazgos. O sea, finalmente un cacique sería un monopolista o un oligopolista que controla recursos económicos y recursos políticos. La siguiente, por ahí hay algunas características que voy a desarrollar de manera muy rápida. Bueno, estas son algunas posibilidades. Las sociedades de acceso cerrado pueden transitar desde sociedades débiles a sociedades de acceso cerrado maduras, como sería el caso de México. México sería una sociedad de acceso cerrado madura, en donde empieza a haber cierta estabilidad en términos políticos, las instituciones cuentan, y se pueden generar determinados acuerdos entre las élites. Aquí hay un manejo de élites muy importante. Las élites son las que prácticamente deciden la distribución de recursos, ¿no? Que sería el caso de los oligopolistas, ¿no? O de los monopolistas, ¿no? Pero el punto central es que empieza a generarse una estructura institucional que se va acercando mucho a las sociedades de acceso abierto. El punto es, normalmente estas sociedades, bueno, las estamos pensando en términos de élites, pero tenemos una reproducción a diferentes escalas, ¿no? Si yo les pongo el ejemplo de las universidades podrían ser una sociedad de acceso cerrado, ¿no? Donde a lo mejor un grupo político, un grupo de académicos controla los recursos, controla los accesos y finalmente tienen el control también sobre la forma en cómo se dividen esos recursos
y sobre todo de cómo se generan algunas reglas que pueden dar o no estabilidad al sistema, ¿sí? Cuando les hablo del caso de las universidades es porque normalmente opera a todos los niveles, no solamente al máximo nivel, ¿no? A los niveles federales, sino pueden operar a niveles regionales, locales, esas estructuras. Y entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué no funciona la democracia? Yo les diría, mi respuesta sería que normalmente lo que operan son esas sociedades de acceso cerrado. O sea, donde un determinado grupo, una determinada élite controla recursos económicos, recursos políticos y establece reglas, las reglas de acceso. Y normalmente eso podría o no podría generar, dependiendo del nivel de estabilidad que se tenga en las instituciones, podría generar o no generar violencia, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, estas son algunas de las características. El control en realidad está dado por las élites, falta de competencia política, esto ya se transcribe a la parte política, falta de competencia política, o sea, hay muy poca competencia, solo la que deciden las élites, ¿no? La siguiente. Desigualdades estructurales que están básicamente dadas por la forma en cómo se distribuyen los recursos económicos, los recursos políticos. Los cacicazgos, ¿no? O sea, como un grupo que puede controlar prácticamente ese recurso como tal. La siguiente. Y entonces vendrían una serie de elementos como resultados, que está la parte de la manipulación electoral. O sea, finalmente los caciques pueden manipular los resultados electorales, ¿no? A través, yo en la mañana presentaba la parte de operadores políticos, o sea, normalmente estos caciques sí pueden tener, si nos acercamos más a las sociedades de acceso cerrado maduras, podrían tener operadores políticos que les puedan reportar ciertos votos específicos de una base electoral estable. La otra es el control de la participación política también, a diferentes medios, ¿no? Algo que encontramos, por ejemplo, en el caso de Guerrero, es que ahora el crimen organizado se estableció como eso, como un cártel, ¿no? Que controla no solamente la parte del crimen organizado, controla la vida económica y sobre todo la vida política, ¿no? Bajo diferentes medios, o sea, va desde la designación, puede ser desde la designación de los candidatos, o también generar ciertos esquemas de control sobre la población para reportar los resultados esperados, ¿no? En términos de lo que ellos esperan. Ok, y la otra pues es la desigualdad en el acceso, ¿no? O sea, obviamente va a haber grupos marginados, grupos potencialmente que van a quedar fuera, ¿no? Del juego político, del juego económico también, ¿no? Que lo controlan las élites. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, esto genera una serie de elementos, ¿no? Desconfianza en las instituciones, estancamiento en el desarrollo, pero yo diría algo relacionado con la mesa, un cambio de cultura política. O sea, lo que podríamos esperar es que después del 2000, con todos los elementos del desarrollo de la democracia y todas sus reglas como tales deberían haber estado evolucionando. Sin embargo, estos grupos han generado pues desconfianza y han generado una nueva cultura en términos de cómo está operando la parte política y la parte electoral, ¿no? O sea, de hecho, no podríamos pensar que estamos operando bajo una democracia como tal. O sea, si es un grupo el que controla los resultados electorales, pues yo creo que queda muy lejos de lo que establecen las reglas de la democracia, ¿no? O sea, podría ser un voto de coerción para el resto de la población si no votan por un determinado candidato, ¿no? Podrían ser un mecanismo desigual en términos de la competencia electoral como tal, y sobre todo la parte de la manipulación que pueden tener estos grupos de acceso cerrado. La siguiente. Por ahí les traía toda la historia de cómo se fue desarrollando el crimen organizado en el caso de Guerrero. Y hay toda una evolución de diferentes cárteles y sobre todo de cómo se han ido posicionando, ¿no? Con diferentes visiones, pero finalmente Guerrero es una zona estratégica para estos cárteles, sobre todo por los puertos que tiene, por la parte de la naturaleza que implica también algunas zonas para la producción de ciertos insumos. Entonces es una zona muy rica para estos grupos
que como les comentaba, pues hay una evolución desde la parte del PRI, o sea, no podemos acusar a un solo partido, o sea, porque en realidad prácticamente todos los partidos que han estado ahí en Guerrero, pues han estado inmersos dentro de este esquema. A lo mejor el PRI, con la mano dura que tuvo, a lo mejor tenía un mayor control de gestión en términos de estos grupos de narcotraficantes, ¿no? Pero la evolución que se tuvo, por ejemplo, con el PAN, perdieron el control, ¿no? Posicionaron otros grupos tratando de controlar, pero al final, el resultado final en el caso de Guerrero, pues ha sido prácticamente que el Estado, en términos generales, ha perdido el control de esa zona como tal, ¿no? O sea, una zona conflictiva ya desde inicios por la parte de las guerrillas, una zona conflictiva también por la misma, yo podría pensar que por las mismas luchas sociales, ¿no? Que han generado empresarios potenciales que no tienen los accesos para poder desarrollarse en ese sentido y que encuentran una vía fácil a partir del crimen organizado. Entonces traía todo un recuento, pero lo que quería resaltar sobre todo con ese recuento que tengo ahí de los diferentes cárteles, ¿no? Que fueron evolucionando, que se han ido apropiando, que se han ido extendiendo en términos de la vida política, es prácticamente la pérdida del control institucional por parte del Estado en esa zona, ¿no? Y creo que como académicos pues es importante reflejar cuál es la situación que están viviendo, ¿no? Por ahí algunas anécdotas ahora en el periodo de pandemia es que el crimen organizado curiosamente controló los accesos para evitar los contagios, ¿no? O sea, hasta ese grado llegaron de poder generar ciertos beneficios sociales a estas comunidades. Entonces, un Estado pobre, marginado, que encuentra ciertas condiciones económicas, pues también, o sea, se ve inmerso y pierde el rumbo en términos de esa cultura política democrática, yo podría llamar, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, es toda la historia, pero creo que pues no sería el mecanismo, pero la idea era eso, básicamente resaltar. La siguiente. Entonces, en realidad, voy cerrando. Existe, yo creo que un gran reto en términos de instituciones, o de cómo recuperar, porque Guerrero no es el único estado, ¿eh? Yo creo que muchos de los estados del país están viviendo una situación muy parecida a la de Guerrero. Y el punto final pues sería eso, o sea, cómo recuperamos no solo la vida democrática, ¿no? Sino el peso del poder del Estado, de tal forma que pudiera regular la vida económica, social y política de estos estados. Concluyo, voy a las conclusiones. Entonces, en realidad sí existe, esto era más o menos ahí, les marcaba que existen como 40 grupos actualmente, como 40 grupos que se disputan, ¿no? Toda la cartera de negocios que puede haber en el caso de Guerrero. O sea, no solamente son los grupos más conocidos, ¿no? Los templarios o la familia michoacana, sino hay una serie de grupos pequeños que en algunos municipios van generando como pequeños feudos, donde controlan todo, prácticamente todo. Es más, el tipo de productos que llegan a las poblaciones, los precios a los que se venden los productos, o sea, eso es, pues, pensando en términos de todo el país, pues es un gran desacierto en términos de la política de seguridad, un gran reto para la presidenta actualmente. La siguiente, pues como conclusiones yo básicamente centraría en eso, o sea, estas sociedades de acceso cerrado pues, nos han condicionado no solamente en términos económicos, sino sobre todo en términos políticos, ¿no? Estas élites prácticamente controlan, y es histórico. O sea, cuando a veces tenemos los mejores deseos de poder desarrollar, ¿no?, las instituciones o las reglas democráticas y nos enfrentamos a una estructura base que ha sido ancestral, porque los cacicazgos son prácticamente desde antes de la colonia, ¿no?, que retoman una parte muy interesante después de la conquista, pero finalmente siguen operando esos cacicazgos, ¿no?, que han tenido transformaciones y ahora esos cacicazgos son prácticamente controlados por el crimen organizado. Yo con eso cerraría, Aide, ¿no? Y muchas gracias. Perfecto. Pues yo me retiro y pues un gusto haber estado. No, muchas gracias. Ya me regalaste.
Hola, ¿qué tal? Pues denme un segundo porque como soy zurda, me tengo que acomodar esto al revés, dijeran los diestros. Pues muy buenas noches a todas, todos. La verdad que un gusto, doctora Aide, pues evidentemente a nuestro anfitrión, Some, y bueno, pues que el título no los aburra, sino todo lo contrario, les invite pues a esta programación que como ciudadanos deberíamos tener ya de facto en cada uno de nuestros intereses colectivos. Voy a sacar el celular para esa cuestión del tiempo, perfecto. El concepto acá que pretendo desarrollar son dos básicamente. Por un primer momento vamos a tener ciudadanización y bueno, en un segundo momento autoafirmación. Sin duda alguna nos los han demostrado en Latinoamérica todos estos sentidos de estudios en los cuales, bueno, no solamente se ha podido hablar de un despertar colectivo, sino que también, por otro lado, y a esta falta de confianza de las instituciones, bueno, también como una apatía hacia las mismas instituciones. Hay tres autores que son los que pretendo abordar, que precisamente pues buscan aterrizar toda esta concientización que como seres humanos, pero sobre todo como ciudadanos, deberíamos tener desde una primera perspectiva. Entonces, bueno, acá, déjenme contarles aquí un chisme politológico. Fíjense que, bueno, todos sabemos bien que en 1949 ya dictaba T.H. Marshall, pues esa gran conferencia que un año más tarde se convertiría, pues sin duda alguna, en su obra más grande de los tiempos venideros y como prácticamente el padre de la conceptualización de ciudadanía. Marshall, hay que tener muy en cuenta, una vez que especificamos estos dos conceptos que vamos a estar desarrollando durante este tiempo, que Marshall está escribiendo para un público, para una Inglaterra decadente, es decir, vino Segunda Guerra Mundial, entonces bueno, esta Inglaterra se quedó ya sin estas bases de dominio y este poder hegemónico, y entonces valdría la pena como volver a preguntarnos qué es lo que está pasando y qué ahora describiría un actuar ciudadano. En este sentido, bueno, Marshall describe que precisamente tendríamos que enfocar la pluma, que enfocar la mirada no solamente en los derechos sociales y políticos, sino en la conquista de la educación, en términos para vernos un poco más griegos, en esta paideia que intrínsecamente el ciudadano debería tener de facto. En este sentido, bueno, una vez sabedores de estos derechos, y como les mencionaba, haberlos perdido no solamente en esta derrota de Inglaterra, sino con lo ocurrido en Auschwitz, si ya teníamos como una declaración de los derechos humanos y ciudadanos firmada, bueno, Auschwitz nos vino a recordar que esto pues desapareció totalmente, ¿no? Entonces, bueno, habría que volver a tener en juicio una conectividad de lo que decía en un inicio, volver a politizar y sobre todo a conceptualizar lo que era ya para estos tiempos ser un ciudadano. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta brecha marshalliana en la que somos conquistados por estos derechos del deber educativo y sabernos de facto no solamente en derechos sociales, sino políticos, es lo que haría, y para ponerlos en términos de la Academia Escocesa, de la que Marshall es gran lector, en términos orador, sino activo. Pero ¿qué tenemos en Marshall? Que bueno, la vida no le dio, entonces se queda como esta especie de ciudadano espectador, pero consciente de su papel en la ciudadanía. Un segundo momento es que lo tenemos en Hannah Arendt, precisamente, podemos hacer la siguiente diapositiva, que tenemos pues en su pensamiento, justamente hablando dos conceptualizaciones bastante importantes. Ya tenemos una vez esta conquista de derechos, bueno, ahora habría que poner en práctica este ciudadano que, bueno, no solamente se sabe con derechos, sino que tendría que hacer conciencia ya de la dominación de estos espacios públicos que le son de sí, pero tal como lo describe y basada justamente en el destierro que ella vive, abrazando ya un pluriculturalismo que ya podremos ver hacia dónde va la cuestión. En este sentido y bajo esta brecha, hablar ya no solamente de ciudadanización sería solamente lo indicado, es decir, ya entraría como el concepto de autoafirmación,
porque bien diría Buber, solamente me puedo autoafirmar, no solamente en mi independencia o en mi individualidad, sino que necesito del otro, y este otro que se convierte en colectivos para saber que pertenezco a un espacio, y no cualquier espacio, sino a un espacio público. Por eso que ahora en una contemporaneidad más reciente, cuando movimientos sociales se hacen pues pertinentes, se hacen visibles, no solamente son en estos espacios universitarios o en la plaza cívica o en estas tomas de protesta, sino precisamente en cualquiera de las periferias que nos competen, para hacer valible o hacer sabedor que todos estos espacios, bueno, pues le predisponen a toda una ciudadanía. Es por eso que resultó vital pues también hacer uso de la teoría arendtiana. Por eso tenemos acá tres perspectivas, como les mencionaba, donde ya no solamente se estaría hablando de colectividades, sino colectividades despiertas. Acá tenemos lo que les mencionaba, Marshall, evolución de ciudadanía, como estos derechos en los que se posibilita una rendición no solamente de educados, no estamos, por ejemplo, en la Grecia antigua, donde solamente los asuntos públicos iban a ser de los hombres libres, sino que para Marshall es dar un paso más allá. Estos asuntos públicos que deberían competir en la educación, desde el SNI-3 hasta el boleador de zapatos de la plaza pública, por ejemplo, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, esto es ya lo que les compartía. En Hannah Arendt, uno de los conceptos que también acuden para el trabajo de autoafirmación y ciudadanización es el del juicio racional. Es muy importante situar que esta ciudadanización de la que estoy hablando remite a espacios como democracias realmente existentes, entendiendo por estos espacios, como lo denominará Colomer o lo denominó en 1987, referendo a estos espacios en que, el Estado sabe cuál es su marcha, nos da cualquier directriz, sin embargo, es la propia ciudadanía o el espacio público que también a la par va desarrollando una independencia, una autonomía, repito, totalmente racional de lo que podría convenir o no ser parte de una ciudadanía como tal. Esto solamente podría ser de facto con el concepto de juicio que desarrolla Arendt en este sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, reitero, ya tenemos una conquista sabedora para el concepto de ciudadanización, que sabemos va a ser este proceso de poder irnos educando y activando conforme va cambiando la ciudadanía, y bueno, ya somos ciudadanos que sabemos, conquistamos nuestros derechos. En un segundo momento hemos llegado a juicios, a saber lo que conviene, lo que no conviene, el dominio de élites, el dominio racional, por ejemplo, de colectivos, como lo escuchamos en la ponencia pasada. Sin embargo, hay un tercer factor que es digno de estudiar para las ciudadanías totalmente contemporáneas, y es algo que escuchábamos también en la ponencia de la mañana, cuando se nos presentaba el libro de Confianza, justamente de la doctora Julia. Ella mencionaba que estos índices de desconfianza han crecido tanto que nos hemos convertido en lo que el teórico francés llama precisamente pues esta hipervigilancia. Entonces, al saber que estos derechos no se están haciendo de facto conocidos o reconocidos o responsablemente activados, o para ponerlo un poco más técnicamente, estas políticas públicas que no se están desarrollando, bueno, ahora viene un fenómeno por parte del ciudadano moderno y contemporáneo de hacer una especie de hipervigilancia donde le compete no solamente una vigilancia, vuelvo a lo mismo, que ya de facto las redes sociales nos permiten hacer un 24/7 de lo que está bien o lo que está mal, sino más allá de eso, contraponernos, es decir, lo que también el autor llamará una contrademocracia. Entonces, bueno, tendríamos ya una situación en el que se conquistaron derechos, Auschwitz los tiró, repito, por completo, la dignidad humana quedó muy por detrás,
pero este multiculturalismo nos permite poder gozar, entender que estos plenos pluriculturales habrían que abrazar la vigilancia, pero una vigilancia, no pongámoslo tan crudamente como lo describe Roxana Balún, sino más bien esta vigilancia que podría permitir que haya el desarrollo de varios grupos, de varias colectividades, porque precisamente eso sería una convivencia totalmente democrática, si pudiéramos ponerlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay una desconfianza por parte de las instituciones, evidentemente se va a desarrollar tras ello una vigilancia ciudadana y esta contrademocracia que estaría dando respuesta a lo que sí se está haciendo o a lo que no se está haciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, acá, como lo comentaba, evidentemente estos procesos de ciudadanización tuvieron a bien dos hechos históricos bastante importantes que seguramente todos nos sabemos de memoria, y para no sonar aquí como profesora de historia, citándolos un poco rápido, pues precisamente va a ser Revolución Francesa e Independencia Norteamericana. Para el Marshall de los 50, estos procesos históricos tienen mucho que ver con la independencia o con la codependencia que podamos tener económicamente países internamente y hacia otros países, ¿no? Es decir, podríamos hablar de un proceso continuo de ciudadanización de forma internacional, pero pues atendiendo a todas estas rúbricas económicas desde un primer momento, ya lo decía Huntington, pues siempre entre países cercanos, uno de ellos dominará este sentimiento tanto económico como ideológico. Entonces, bueno, acercarnos a una especie de también paideia económica, sin duda alguna, también podrá afianzar este proceso continuo de ciudadanización en donde no solamente se trata de autoafirmarme en mi individualidad, sino también autoafirmarme en el bien común y en el multiculturalismo con los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, el desarrollo de este concepto de ciudadanización nace por la preocupación de que si ustedes googlean y si gustan hacerlo ahora mismo, ciudadanización, a lo que les va a arrojar primeramente son a que, bueno, uno se ciudadaniza cuando se une a un partido, uno se ciudadaniza cuando posiblemente, bueno, se alianza a algunas instituciones, ¿no? O sin que me linchen acá, a lo mejor uno se ciudadaniza cuando acepta ser, no sé, de campaña, ¿no? O de urnas electorales, ¿no? Sin embargo, precisamente el proceso de ciudadanización, el concepto al que se está invitando dentro de esta investigación es a un proceso continuo que deviene en cualquier individuo social sabedor de sus derechos. Entonces, bueno, que será un desafío para las democracias venideras, claro que sí. Sin embargo, podríamos iniciar por la trinchera en la que estoy, como lo mencionaba el doctor Ignacio, ¿no? Desde la academia sería bastante interesante poder precisamente contemplar estos desafíos, hacer uso de esta ciudadanización, que justamente es lo que estamos haciendo acá, ¿no? No podríamos estar en estos procesos continuos de ciudadanización si justamente no estuviéramos acá charlando sobre ello. Entonces, les agradezco su atención, muchísimas gracias, creo que quedé bien de tiempo, y la última diapositiva les dejo acá con un bello Tamayo, América, y bueno, pues gracias por su atención. De vigilar, me parecen 3 procesos ciudadanos muy interesantes. Muchas felicidades por la reflexión. Muchísimas gracias, Yota. Pues esperemos. Muchas gracias. Gracias, muchas doctora. Gracias. Bueno, la verdad es que vamos muy bien en tiempos. Y bueno, vamos a dar paso con nuestro siguiente ponente.
Confianza, Política y Religiosidad, de Héctor Gutiérrez Sánchez. Digo, también ha sido muy bueno, la verdad es que está garantizada esta conferencia, esta mesa está buenísima y van a ver. Ahí tienes. Bueno, gracias a todos, gracias por estar hasta tan noche, no tardé demasiado. Bueno, yo soy Héctor Gutiérrez, trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro y les quiero platicar un poquito de una investigación que estoy haciendo últimamente sobre cuestiones de confianza política y religiosidad. ¿Puedes poner el siguiente? Bueno, la variable dependiente del estudio aquí es confianza política, entonces pues es lo que principalmente hay que analizar y pensar, y por ende pues la mayoría de la revisión teórica gira alrededor de eso. La confianza política en general se piensa como la creencia que tienen las personas en que los otros actores no van a dañarlos mínimamente, y de preferencia también que van a representar sus intereses, ¿sí? Bueno, luego hay literatura que dice que eso solo se puede entre personas, pero en general se acepta que también pasa en instituciones. Algo importante señalar, aun cuando más adelante algunos enfoques medio lo ponen en duda, es que la confianza política generalmente se piensa como algo a largo plazo. O sea, no es que ahorita Claudia se pelea con el INE y entonces ya no queremos a la presidencia. No, la confianza en las instituciones políticas se asume que son cosas como de largo plazo, ¿sí? Entonces, eso también lo hace todavía más relevante, ¿no? Que lo que justo nos lleva al siguiente asunto. De hecho, ya un poquito se hablaba de confianza hace rato. La confianza política es bien importante para las sociedades que aspiren a ser democráticas o que lo sean, porque pues para empezar, las democracias actuales, las reales que tenemos, son representativas. O sea, las personas, bueno, sí hay ejercicios de gobierno directo y de participación ciudadana más como intensos, pero en general la gente se le pide que vote por un fulanito y ese fulanito es el que va a estar metido en el aparato político. Entonces, si no hay confianza entre la ciudadanía y ese personita en el aparato político, pues no va a funcionar la cosa, ¿sí? También funciona como una fuente de legitimidad. Es muy diferente que un gobierno llegue con la confianza de su ciudadanía a que llegue sin ella. O sea, su capacidad de maniobra es mucho más estrecha. Y de hecho eso también se relaciona con el último punto, que tiene que ver con el control social. Cuando los sistemas políticos no son tan democráticos, son más autoritarios, siempre tienen la carta del miedo. O sea, un sistema autoritario puede ser estable porque la ciudadanía genuinamente le tiene miedo a las cosas que el gobierno va a venir a hacerles. En una democracia no es que se rechace del todo el uso de la fuerza, pero pues no se asume que va a ser como una fuente importante pues de control político. Y entonces, en la medida en la que haya confianza entre ciudadanos y instituciones políticas, pues las instituciones políticas ya no tienen que estarse preguntando de que les van a dar golpe de Estado cada 5 minutos, ni la ciudadanía tiene que tampoco estar como tan intensamente vigilando a sus instituciones. Esto obviamente permite que se liberen recursos, entonces el Estado, ya no preocupado porque lo vayan a tirar cada 2 meses, puede dedicar esfuerzos a otras cosas más útiles, en teoría, cosas como el desarrollo. Y bueno, es bien importante señalar que, como ya se ha dicho antes, y este trabajo no es descriptivo, entonces ya habrá otros trabajos que lo dicen mejor, en general la confianza política va hacia abajo, ¿sí? Esto no tanto, o por lo menos hay varios estudios que sugieren que no está tan grave en democracias consolidadas, pero en democracias jóvenes o en democracias que ya no son tan democracias, este descenso está todavía más marcado, y eso es preocupante, al menos pensando que se quiera tener una sociedad democrática. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, si la confianza política es tan importante para estabilizar un intento de democracia, pues obviamente se trató de analizar qué la determina. Como casi siempre pasa, perdón, yo soy sociólogo, entonces por eso voy a sonar raro, pero como casi siempre pasa en los trabajos politológicos, siempre el enfoque racional levanta la mano, y en este caso lo que el enfoque racional sugiere es una cuestión mucho de resultados de gobierno. O sea, la primera explicación, la más simple, la más obvia y de las más comunes, es decir, bueno, si el gobierno hace bien su trabajo, entonces la gente confía en él, ¿me explico? Este enfoque normalmente se va mucho por una cuestión económica, y entonces, por ejemplo, es típico que se relaciona cuánta confianza tiene la gente en su gobierno con si cree que la economía está bien o si cree que su economía está bien, este tipo de cosas. Yo tengo muchas dudas, cuando me puse a investigar estas cosas no me cuadraron los numeritos, pero bueno, en todo caso la religiosidad no camina por la cuestión racional, entonces la podemos dejar por ahí. Más cercana de cuestiones religiosas está esta idea de que las sociedades pasan a una cuestión postmaterial. De hecho, refleja un poco los escritos de Hannah Arendt. La idea aquí es que posterior a la Segunda Guerra Mundial las sociedades ya tienen más o menos cubierta la parte más material de la vida, ¿sí?
Entonces, estas nuevas generaciones que ya vienen en una sociedad postmaterial están más interesadas en cuestiones de identidad, cuestiones de derechos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en nuevos movimientos sociales o en la cuestión LGBT, me explico, que son cuestiones mucho menos como materiales, y entonces habría una desconfianza porque estas nuevas generaciones que están enfocadas hacia nuevos valores, pues no están cuadrando con el Estado viejito. La tercera teoría principal, que es la que nos va a importar más, es la idea de capital social. En general, aquí la idea es que las personas, cuando están en una organización o se movilizan hacia algún grupo de alguna manera, empiezan a interactuar entre ellas, empiezan a trabajar juntas, y esto genera que de alguna manera como que se desindividualicen, se abren al mundo. ¿Me explico? Y entonces empiezan a confiar primero a los que tienen más inmediatamente su organización y eventualmente también desarrollan. De hecho, por ejemplo, esto se relaciona mucho con lo que le llaman social trust, que es como una confianza mucho más general, no nada más en instituciones políticas, sino también en instituciones no políticas y también en otras personas. Pero la mecánica aquí es que cuando las personas participan de algo más grande que ellos mismos, alguna colectividad, de cualquier naturaleza casi, pues bueno, se van abriendo y entonces van generando confianza. Bajo esta lógica es con la que casi siempre se piensa el tema de la religiosidad, o sea, la gente como pertenece a una comunidad religiosa empieza a confiar primero en sus congéneres y ulteriormente en sociedades más amplias, ¿sí? Importante porque luego va a ser el mecanismo que vamos a poner a prueba, pero bueno. Vale la pena señalar también que empíricamente a veces se encuentra el vínculo entre religiosidad y confianza política y a veces no. Y pues obviamente, pero obviamente en México hay si acaso como 3 o 4 revisiones de esto. Y varias dejan dudas. Pero bueno, entonces, y aparte México es muy religioso, entonces sí vale la pena investigar si esto influye. Siguiente. Bueno, entonces, la pregunta aquí es si la religiosidad causa confianza política o se vincula causalmente con ella. Para revisarlo, se utilizan para esta ponencia principalmente datos de la ENCUSI, que está bien chida porque tiene 21.500 casos, la mayoría de las encuestas políticas andan como en 1.200, entonces es una encuesta bastante grande. Su universo es población de 15 años y más, y se levanta entre agosto y septiembre de 2020, ojo porque es periodo de AMLO, y pues no, son datos también relativamente recientes, sobre todo porque si uno busca encuestas que tengan religión y política casi no hay, entonces pues fue ventaja. Esto es parte de un trabajo más grande donde también se revisó cuestiones de Latinobarómetro y encuesta mundial de valores, pero pues eso no va a caber ahorita en 15 minutos. Siguiente. Ok, entonces, vamos empezando despacio. Sobre confianza política, pues bueno, esos son se preguntó qué tanta confianza se tiene usted de las siguientes instituciones. Se presentan todas esas: partidos políticos, presidente de la República, diputados federales, diputados locales, IFE, gobierno estatal, gobierno municipal. Se revisaron también algunas figuras que son del Estado pero que no son tan políticas, como jueces, ejército y marina, policía, estas cosas. Más adelante va a haber regresiones, entonces para ir aclarando las cosas, esto se volvió en una dicotomía. Los que tenían alta confianza eran los que dijeron tener mucha o algo, los de baja confianza son los de poco o nada, así los dividieron. Siguiente. Sobre religiosidad, se tomaron 2 preguntas. La primera es, la pregunta decía, ¿me puede decir cuál es su religión? Y daban opciones sin religión, católica u otra, y a los que decían ser católicos o de otra les preguntaban cuán intensa, ¿cómo considera su grado de religiosidad? Nada religioso, poco religioso, algo religioso, muy religioso. ¿Va? México es muy religioso. El corte se puso ahí porque de nuevo va a haber dicotomías más adelante, básicamente tratando de que quedara lo más parecido a 50-50. Siguiente. Bueno, pasamos a lo chido entonces. Lo que tenemos aquí son los porcentajes de cuántas personas tienen alta confianza política, dividida entre la gente poco religiosa y muy religiosa. Entonces, por ejemplo, para partidos políticos, solamente 18% de los poco religiosos tienen mucha confianza en ellos, mientras que entre los muy religiosos es el 26.4%. De hecho, más adelante hay una regresión que incluye el control de educación, y educación no la tira. Es independiente de educación. Pero por lo pronto lo que esta tabla demuestra es que el grupo muy religioso sostenidamente tiene más confianza política en partidos, presidente, diputados locales, cine, gobierno estatal, y las diferencias no son pequeñas. O sea, sí son estadísticamente significativas con un chi cuadrado de un P de .000 en todos los casos, pero pues tenemos casi 10 puntos porcentuales más de confianza política entre los religiosos comparado con los no religiosos. ¿Sale? Ok, siguiente por favor. Va.
Como les decía hace rato, la teoría más regular sugiere que es a través de una cuestión de capital social, o sea, no importa si en tu corazón aceptas intensamente a Dios o no, lo que importa es que estás en un grupo, interactúas con otras personas, te relacionas con otras personas, confías en esas personas. En esta tabla, cada columna es una regresión. Entonces, por ejemplo, la primera es una regresión logística dicotómica de la confianza en partidos políticos, ¿va? En la tabla van a encontrar los valores P que cuando eran menores a 0.05, es decir, cuando la relación era significativa, están marcados, ¿sí? Tienen un asterisco. Y cuando fue significativa, debajo aparece el coeficiente lineal, dado que todos son variables dicotómicas, se puede entender como qué tanto peso tiene la variable, ¿va? Viene lo divertido. La religiosidad fue significativa en las regresiones de todas las instituciones políticas, pero curiosamente había una pregunta que dice, en la encuesta decía, dígame si usted ha pertenecido o no a, y arranca, organizaciones deportivas, organizaciones estudiantiles, y aparece organización religiosa. Lo interesante aquí es que la teoría de capital social sugeriría que lo que realmente importa es pertenecer a la organización religiosa, no qué tan religiosa se siente la gente, pero la regresión, como pueden ver, la tira en todos los casos. ¿Sí? O sea, en realidad pertenecer a un grupo religioso no es lo que importa, es que la gente se sienta intrínsecamente religiosa. Y eso no cuadra con la teoría de que es a través de capital social que la religiosidad hace lo suyo, ¿va? Para estar todavía más seguros, metí también variables que tienen que ver con esta idea en general de capital social. Por ejemplo, pertenecer a una organización, ahora sí la que sea, todo menos religión. ¿Me explico? Y bueno, esa sale significativa, por ejemplo, para presidente, para INE, para gobierno estatal, no sale significativa para diputados, o sea, más o menos ahí va, ¿me explico? Pero lo importante es que no controla la religiosidad, o sea, no la tira, ¿me explico? En el modelo, recordando que cuando una relación resulta ser espuria, una regresión detecta que es espuria y la tira, ¿me explico? Al final metí también la confianza en las personas, también muy relacionada con capital social, sale significativa en todo y sale con pesos muy grandes, pero ojo, porque allí estamos a un pasito de cometer pecado de endogeneidad, porque estoy usando la confianza en personas para explicar la confianza en instituciones. Es casi la misma cosa, ¿me explico? Porque sigue siendo confianza. Si una persona en general confía mucho porque su papá es muy buena persona, él educó, yo qué sé, pues bueno, va a salir alto en los dos. Entonces ya está casi cerca de ser la variable dependiente, entonces naturalmente sale muy alta. Pero lo importante aquí es que no es una cuestión, o no parece ser una cuestión de adscribirse a un grupo, como la teoría de capital social sugeriría, es una cuestión de cuán religiosa siente la gente que es. Siguiente. Complaciendo a nuestra moderadora, estas también son regresiones, pero ya ahora sí me puse como, me fui chido, para meter un montón de controles de variables, porque, bueno, han de saber que la gente más religiosa es gente con menos educación, la gente más religiosa es la gente de menores ingresos, religión se relaciona con muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, había que ver si sí era religión o no era alguna de las otras cosas con las que se relacionaba. Estas regresiones controlan, bueno, religiosidad, si se fijan, sale significativo en todo, menos presidente, ahí sí se nos cayó, porque AMLO tenía que hacer de las suyas, pero en general la confianza política sigue relacionándose con religiosidad en todo el espectro. Pero esto es independiente de pertenecer al grupo religioso, ya lo sabíamos, pertenecer a cualquier tipo de organización, confianza en personas, ya lo sabíamos, pero también es independiente de edad, sexo, ingreso, escolaridad, nacionalismo, o sea, qué tan orgulloso se siente usted de ser mexicano, simpatizar o no con partido político, porque hace 15 años esa variable determinaba todo, interés en la política, tener conocimientos y habilidades políticos o creer tenerlos, qué tan satisfecho está con la democracia, y nomás porque cabía, porque 21,000 casos, también hice un índice de los valores materiales, aquello de los valores postmateriales y esto, y aún con todo eso, de todos modos la religión sigue apareciendo como significativa. O sea, sí es religiosidad, independientemente de pertenencia organizacional, independientemente de sexo, edad, Siguiente. Ya voy cerrando. Bueno. Bueno, evidentemente podemos concluir que sí hay relación entre confianza política y religiosidad, y no se ve como que la causalidad sea al revés, o sea que alguien por confiar en la política se vuelva religioso, más bien como que dado que son religiosos tienen más confianza política, pero no parece caminar a través de capital social, lo cual nos deja en un escenario bien divertido, porque si no es la teoría que siempre, entonces ¿qué es? ¿Me explico? 3 posibilidades, no son todas, pero son como las importantes. Primero, una cuestión de credo.
el grueso de los mexicanos son católicos o están muy influidos por el catolicismo, ¿me explico? Y el catolicismo no es una religión que sea muy anarquista en su credo. No le dice a sus creyentes que vayan y derroquen gente. Más bien son como dóciles un poco hacia la autoridad en su credo. ¿Dudas con eso? Bueno, primero no hay mucha diferencia entre la confianza política de los que se dicen católicos con los que se dicen de otra religión. Si fuera una cuestión de credo se esperaría más diferencia, pero no la hay. Y segundo, recordar que el grueso, mucha de la religiosidad mexicana en realidad es religiosidad popular, o sea, la gente cree y hace lo que sea que su tradición le dicte, y la Iglesia Católica por allá dice que no deberían de hacer esas cosas, pero la gente lo hace de todos modos. Entonces, ¿qué tanto hay como disciplina de credo? Me deja la duda. Segunda opción, una lectura muy durkheimiana de la religiosidad habla de cómo las personas se vinculan con su sociedad abierta. Y es bien interesante que, por ejemplo, este estudio encuentra que hay mucha relación entre religiosidad e instituciones que dicen ser o representar la sociedad, como el Estado, el gobierno, no tanto con otras que no tanto, porque también revisé, por ejemplo, la relación con ONGs o con universidades y esas salen mucho más bajas. Curiosamente son las instituciones que dicen representar a la sociedad en general con las que parece que están como en buenos términos. Eso podría tener que ver con este vínculo muy durkheimiano de la religiosidad. Y finalmente, siempre existe la posibilidad de que lo que haya encontrado es una relación espuria, porque ahorita hice controles masivos con todo lo que parecía que podría importar, pero capaz que hay una variable que no se me ocurrió o que no está en la CUSI o ambos, que llega y efectivamente muestra que no es religiosidad, es esa otra cosa que no se me ocurre. Obviamente no sé qué, porque no se me ocurrió, si se me hubiera ocurrido lo habría puesto, pero siempre es posible. Darle mucha elasticidad al concepto de capital social. Yo también creo que no cabe acá, el capital social no cabe como concepto en esto. Ahora lo interesante es buscar, este tema me parece muy interesante porque conforme las sociedades se van a hacer modernas, hay una idea que la religión no ocupa tanto espacio y eso es una mentira total. No ha funcionado. Esa teoría no ha funcionado. No ha funcionado. Y entonces a mí me parece bien interesante porque, por ejemplo, los movimientos sociales en México siempre van acompañados de un elemento religioso, ¿sí me explico? Siempre el apoyo sacerdote, la Virgen de Guadalupe, no siempre. O sea, seguramente cualquiera de nosotros dice que Dios nos bendiga para llegar a Toluca, ¿sí me explico? Así de grave, ¿no? Entonces, y más si vienes de Guanajuato, ¿no? Que tienes que atravesar todo el tema del narcotráfico. Entonces, hay un tema religioso que está ahí y me parece muy interesante lo que estás haciendo porque a veces lo dejamos porque ya somos una sociedad moderna, ya no importa, ¿sí me explico? Y sí importa. Entonces, y lo que dices es también esto que dice Inglehart, o sea, ya no es un tema a lo mejor que pese la institución, sino la religiosidad, la creencia, el dogma, ¿no? Esta idea de que si eres religioso, pues te va bien, tienes que confiar, ¿no? Entonces a lo mejor me parece muy interesante. Ahora el punto es darle un marco teórico a estos hallazgos. Y entonces esto es muy interesante, la verdad, un hallazgo muy interesante. Y ya veremos en preguntas y respuestas, pero te felicito como siempre. Eres muy creativo y muy innovador en estos temas de cultura política. Muchísimas gracias, mi querido Héctor. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Emma se despistó, pensó que le tocaba otro día. Entonces, pasamos con... ¿Mandé? ¿No está? No sé, en internet no está, ¿verdad? Emma, no, ¿verdad? No está conectado, muy bien. Entonces, damos paso a la doctora Elizabeth Cristina Covil Cruz. Y ella trae el tema de procesos electorales de las personas en prisión preventiva, en elección presidencial 2024, un tema también muy innovador, muy nuevo, me parece muy interesante. Ok, primero, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí en esta mesa. En este caso, yo vengo a presentar una parte de un trabajo que realicé con la doctora Mariela Díaz Sandoval de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el cual precisamente dimos seguimiento a la cuestión del voto de las personas en prisión preventiva en el proceso electoral 2023-2024. Justamente es un artículo que actualmente está en proceso de dictaminación,
Ese es el motivo por el que pusimos un extract súper resumido en la versión extendida del Congreso. Y ahora bien, para la cuestión de la presentación de la ponencia, era tan amplio el artículo o tocaba tantos temas que en realidad yo solamente me centré en la cuestión de los alcances y retos precisamente del voto de las personas en prisión preventiva, y justamente centrándome en la experiencia del proceso electoral 2024. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, es muy importante señalar, y como ya lo hemos escuchado a lo largo de las diferentes mesas del Congreso, pues justamente las elecciones que ocurrieron el pasado 2 de junio de 2024, pues por muchos motivos fueron consideradas o son consideradas como sui generis. Es decir, algunos de los motivos son precisamente que las principales contendientes a la presidencia fueron mujeres, por ejemplo. El segundo, pues fue justamente que se trató de la elección más grande de la historia, pero al mismo tiempo otro elemento también que resalta fue justamente que fue uno de los procesos más violentos de los que se tiene registro. De acuerdo, por ejemplo, con Integralia Consultores, se contabilizaron 889 víctimas de violencia político-electoral, lo cual representó un incremento del 132.7% en comparación con la elección inmediata, es decir, la de 2018. Pero hubo otra cuestión que es justamente en la que yo me voy a centrar. Otra cuestión que distinguió de manera importante las pasadas elecciones fue que las personas privadas de su libertad pudieron ejercer el derecho al voto. Es muy importante señalar que a través del tiempo, por un largo periodo, este tema pues estuvo fuera de la agenda pública por la restricción de la participación en los procesos electorales, por lo que pudimos identificar precisamente pues que se trataba o se trata de un sector que históricamente puede considerarse como excluido en el rubro de la participación político-electoral. Siguiente, por favor. Justamente el objetivo uno de los objetivos que nosotras tuvimos en la investigación consistió en analizar los antecedentes que permitieron el voto de las personas en prisión preventiva, además de los alcances y retos que enfrenta precisamente al haberse desarrollado este primer ejercicio en el proceso electoral 2023-2024. La pertinencia de este trabajo radica en la laguna existente de los estudios que aborden el análisis de las votaciones en prisiones, en tanto que la elección del pasado 2 de junio de 2024 pues representó el primer ejercicio de esta naturaleza en nuestro país, en México. Ahora bien, si nosotros hacemos una especie de zoom justamente en cuál fue el contexto en el que se llevó a cabo este ejercicio, pues nosotras buscamos información primeramente de tipo estadístico, en el cual hasta finales del año 2023, de acuerdo con el INEGI, pues habían 233.277 personas que se encontraban privadas de su libertad o internadas en centros penitenciarios federales y estatales. De estos, 232.003 eran adultos y 1.274 eran adolescentes. De la suma de estas cifras, 20.852, es decir, el 8.9% correspondían al ámbito federal y 212.425, que corresponde al 91.1%, al ámbito estatal. De estos, el 94.3% eran hombres y el 5.7% mujeres. Es muy importante señalar que, de acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de libertad, de la libertad internadas en centros penitenciarios o centros especializados, el INEGI identificó que 86.984 se encontraban aún sin sentencia o en medida cautelar de internamiento preventivo. Es decir, de estas, 17.202 no contaban con un estatus definitivo, 125.281 contaron con un estatus definitivo y
3.810 personas se identificó que no contaban con ningún estatus. Es importante señalar también que en 2023 el 37.3% de la población privada de la libertad o internada pues no contaba precisamente con una sentencia. En el caso de los hombres correspondía al 36.7% y en el caso de las mujeres el 46.9%. ¿Qué fue lo que nosotras identificamos en un primer momento? Bueno, pues que se trata de un sector de la población que requiere ser visibilizado por medio de su reinserción y, sin embargo, la participación en el ámbito político electoral pues era una deuda que persistía a través del tiempo. Siguiente, por favor. Ahora bien, si nosotros nos preguntamos quiénes son estas personas que se encuentran en prisión preventiva, pues por ejemplo, si nos remitimos en el artículo 19, pues nos dice que son aquellas personas o aquellos casos en los que el Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. ¿Cuáles son los tipos de delitos por los cuales alguien puede encontrarse en una situación de prisión preventiva? Son diversos, son muchísimos. Destacaré solamente algunos que van desde abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, por mencionar solamente algunos. De hecho, si nosotros checáramos el artículo 21, de la misma Constitución, pues justamente podremos identificar el catálogo de delitos que pueden sobrellevar justamente a esta situación. La siguiente, por favor. Bueno, es muy importante señalar que el antecedente para que se llevara a cabo este proceso o este ejercicio dentro de las prisiones en este proceso electoral de 2023-2024, pues tiene su antecedente inmediato en la selección, en el año 2018, cuando 2 personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción en Cintalapa, Chiapas, presentaron precisamente un escrito ante el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, y que justamente estas personas solicitaron que se atrajera su caso derivado de una presunta omisión por parte del Instituto Nacional Electoral, ya que no había precisamente una regulación para que las personas que se encontraban recluidas sin haber sido sentenciadas todavía, pues que pudieran votar. Ese es el antecedente inmediato. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo con algunos autores como Ibáñez, justamente esta sí sería considerada como una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque en la prisión preventiva el imputado debe de ser tratado como si fuera inocente, debido a que no ha sido declarado como culpable a través de una sentencia. Este argumento que les acabo de mencionar, pues fue sumamente importante en el momento, en febrero del 2019, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que las personas que no habían sido sentenciadas efectivamente sí tenían derecho a votar, al estar amparadas bajo el principio de presunción de inocencia. Ese es el argumento central. A su vez, en ese momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instó al INE precisamente para que se garantizara este derecho del voto para las personas en prisión preventiva, con miras precisamente al proceso electoral de 2023-2024, para lo cual solicitó al INE que se llevara a cabo una prueba piloto en el año 2021. Se llevó a cabo esa prueba piloto, hubieron resultados muy interesantes, pero digamos que desde ahí se vislumbraban algunos de los retos, precisamente que más adelante veremos o que señalaremos en el caso en el caso que nosotros analizamos, que fue en la elección del 2023-2024. Siguiente, por favor.
Para que se llevara a cabo esa prueba piloto, el tribunal le solicitó al INE que se contemplara una muestra nacional para el ejercicio del 2021 a través de delimitaciones de circunscripciones y distritos en distintas entidades federativas y reclusorios, contemplando tanto la participación de mujeres como hombres en situación de prisión preventiva a través desde una perspectiva tanto de género como de intercultural. Siguiente, por favor. De aquí no me voy a detener precisamente en lo ocurrido en esta prueba piloto del 2021, aquí ya me voy a centrar justamente en el estudio de caso en el que nosotras nos centramos, que precisamente fue en el proceso electoral 2023-2024. En el caso de este proceso, a nivel nacional, se tenía en un principio contemplado garantizar el voto anticipado de 92,000 personas que se encontraban en situación de prisión preventiva en 282 centros penitenciarios de las 32 entidades federativas. De esta manera, la prueba piloto, es importante señalar que la prueba piloto se efectuó solamente en un primer momento, en solamente 5 ceferesos, que son Centros Federales de Readaptación Social. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los requisitos para que estas personas pudieran acceder al derecho de votar? Bueno, tenían precisamente que no tener suspendidos sus derechos políticos electorales, es decir, no tener una sentencia condenatoria o una resolución en la que ya se hubiera impuesto una pena, la prisión y suspensión de sus derechos políticos electorales, estar en el supuesto de medida cautelar bajo prisión preventiva, precisamente en un centro penitenciario del territorio nacional, siempre y cuando se considerara dentro de aquellos en los que se iba a llevar a cabo el ejercicio del voto para personas en prisión preventiva, manifestar su intención de ejercer esta modalidad de voto de manera anticipada, mediante el llenado de ciertas solicitudes y de ciertos formatos, en los que justamente se iba a elaborar una lista nominal de electores en prisión preventiva. Ahora bien, de manera muy rápida, les comento que la lista nominal de electores en prisión preventiva definitiva quedó integrada por 30,391 personas. Podemos ver justamente una diferencia, pues, muy sustantiva, es decir, fue prácticamente la tercera parte de las 92,000 personas que en un primer momento se consideraron que podían acceder a esta modalidad de voto. De estas 30,391 personas, 2,548 fueron mujeres y 27,843 fueron hombres, recluidos en 215 centros penitenciarios ubicados en 32 entidades, bueno, teóricamente ubicado en las 32, porque en realidad en el caso de Yucatán firmaron el convenio de manera extemporánea, y no hubo oportunidad de que se llevara a cabo este ejercicio en el caso de Yucatán. Y bueno, por diversas circunstancias hubieron algunos casos que justamente interpelaron o buscaron la posibilidad de votar, algunos fueron favorables, otros no. En este caso, el ajuste o la cifra final fue de 30,947 personas con posibilidad de votar. Vuelvo a lo mismo, ¿de qué universo? Pues de 92,000 personas, que eso es algo que justamente voy a resaltar en la parte de las conclusiones. Bueno, finalmente, los comicios para las personas en situación de prisión preventiva se llevó a cabo del 6 al 20 de mayo del 2024, como se los comentaba, es una modalidad anticipada de voto. Una vez concluida la votación, el INE confirmó que recibió 26,569 votos, lo cual representó una participación del 85.85%, y bueno, 2,203 fueron mujeres, 24,366 fueron hombres, y bueno, tiene más que ver porque es mucho mayor el número de hombres recluidos y en condición de situación de prisión preventiva que en el caso de las mujeres. Y bueno,
las entidades que mostraron, bueno, primero, antes de pasar a esa parte, en el artículo que nosotras, que en este momento se encuentra en proceso de dictaminación, hicimos un análisis entidad por entidad, justamente analizando el tipo de comportamiento político electoral que mostraban tanto población abierta como las personas en situación con el tipo se me fue la palabra, con el tipo bueno, comparamos de qué manera votaron las personas, la población abierta versus las personas en situación de prisión preventiva, efectivamente. Digo, esto ya es algo que nosotras realizamos además. Evidentemente, pues para traerlo al Congreso era demasiado, entonces solamente me centré en la cuestión de los alcances y de los retos. Lo repito, en el caso de las entidades que mostraron mayores niveles de participación, se encuentran Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Durango y Oaxaca. En contraste, las entidades en las que se presentaron menores niveles de participación fueron Zacatecas, Campeche, Guanajuato, Sonora y Querétaro. Sería una cuestión bastante interesante revisar caso por caso y qué fue justamente lo que de alguna manera terminó, los motivos por los que terminaron precisamente siendo las entidades más participativas versus las que no lo fueron. Y bueno, ya para ir cerrando mi participación, pues a manera de conclusión, el reconocimiento del voto de las personas que se encuentran privadas de su libertad, enfatizo, aquellas en condición de prisión preventiva, sin duda, pues representa un avance importante en términos democráticos. Primero, porque propicia canales de participación política y electoral, lo cual muestra una apertura hacia una democracia pues cada vez más igualitaria y más incluyente. Pues, como lo mencionaba al inicio de la presentación, pues se trata de un grupo que puede considerarse como históricamente discriminado y no atendido en términos de la promoción de sus derechos político-electorales. Por otra parte, con esta medida se da el reconocimiento también a la figura de presunción de inocencia, ya que estas personas pues no son culpables hasta que se determine lo contrario. Algunos expertos refieren que el respeto al derecho del voto en estas condiciones podría considerarse como un elemento que pudiera precisamente propiciar una reinserción social en el momento en el que estas personas pues ya salen de estos lugares de reclusión. Ahora bien, por otra parte, la materialización de este tipo de ejercicio, o lo que pudimos ver en este ejercicio del 2024, por una parte, pues permite conocer cuáles son las preferencias electorales que tuvieron las personas en situación de prisión preventiva. Por otra parte, también abrió la pauta para mostrar los rezagos que hay en la atención a este tipo de población en términos de su población político-electoral. En un primer análisis, y creo que es parte fundamental que podría ser interesante de investigar, es que habría que indagar sobre cuáles fueron los motivos por los que solamente 30,947 personas de las 92,000 personas que en ese momento había en situación de prisión preventiva, pues ¿por qué algunos concretaron y otros no, por ejemplo, el registro para formar parte de la lista nominal de electores en prisión preventiva? Ya que esto podría mostrar pues los diferentes retos que persisten y ya identificándolos, pues entonces para que sean atendidos. Dado que se prevé que para próximos procesos electorales se incremente la participación por parte de las personas en situación de prisión preventiva, esto requeriría pues mayores recursos económicos y también mayores recursos humanos, porque fue una constante en los informes que se elaboraron después de este ejercicio. Fue justamente también el hecho de vislumbrar pues que era en algunos centros de reclusión era bastante complicado el hecho del acceso, de hacer la promoción para que se llevara a cabo, para que estas personas cumplieran con los requerimientos que habían solicitado, que había solicitado el INE.
aunado a que se observó que es necesaria una mayor coordinación entre las diferentes instituciones participantes, precisamente para eficientar este tipo de procesos. Finalmente, es pertinente que las y los ciudadanos, para los diferentes cargos de elección popular, pues formulen propuestas dirigidas para este tipo de población, es decir, para las personas en situación de prisión preventiva, ya que al menos en este primer ejercicio, en el proceso electoral 2023-2024, pues prácticamente no hubo una serie de elementos por parte de los diferentes candidatos que de alguna manera establecieran una propuesta o alguna propuesta relevante para este tipo de población. Y bueno, finalmente, como líneas de investigación pendientes derivadas de este primer acercamiento, se identifica la necesidad de profundizar en cómo los candidatos interpelan a este sector de la población, ya sea criminalizándolo o por medio de propuestas que contemplen, pues no solamente la cuestión de la reinserción social, sino también el fortalecimiento de capacidades en términos de procuración de justicia, que también es una cuestión que constantemente está siendo bastante retomada en términos de cómo ha incrementado el número de las personas que se encuentran por años en situación de prisión preventiva sin que puedan de alguna manera determinarse si son culpables o si son inocentes. Entonces, bueno, pues esto sería todo por mi parte y bueno, pues muchísimas gracias. Sí, yo creo que es un tema muy interesante ver cómo hay diferentes como, no sé si falta, no sé cómo decirlo, pseudo ciudadanos y estos ciudadanos como democráticos, ¿no? Con características, ¿no? Habría que reflexionar. Muy bien, si les parece abrimos como grupo de investigación, como grupo de, pues sí, de aportaciones entre nosotros, ¿qué elementos quisieran compartir o les llamó la atención de los demás compañeros? No sé, ¿quién quisiera participar? Sí, Héctor. Respecto a tu trabajo, bueno, primero el trabajo bastante interesante. Nada más, sé que no te adelanta la vida para conocer detalles, pero los perfiles sociodemográficos de las personas que terminan o en prisión preventiva o ya sentenciados, generalmente. Gracias. Te decía que las personas que terminan ya sea en prisión preventiva o sentenciados generalmente son perfiles muy concretos. Entonces, por ejemplo, si sacas, bueno, además del sesgo importantísimo de género que tiene esto, si sacas, por ejemplo, por educación, es por lo general gente que tiene muy poca educación. Entonces, no sé si ya lo habían considerado y si no, para que lo piensen, sobre todo si van a hacer ajustes al artículo. Al momento de hacer la comparación entre dices que lo hiciste como por estados, ¿no? O sea, el comportamiento electoral general y el comportamiento de las personas en prisión preventiva, habría que revisar que no sea efecto de esos perfiles, porque por ejemplo te digo, bueno, según yo sé, las personas que muchas veces terminan como en líos penales, muchas veces tienen clase muy baja y entonces no vaya a ser que si agarra solo la clase baja de ese estado, resulta que tiene el mismo comportamiento que la población en prisión preventiva, ¿me explico? Porque de otra manera es posible que las diferencias que encuentres podrían, por ejemplo, deberse en realidad a educación y no al hecho de que están en prisión preventiva, ¿sí? Una opción serían las regresiones, la otra es que aislaras dentro de los estados el tipo de personas cuyo perfil sociodemográfico es muy similar al de tu población en prisión preventiva, y entonces ahora sí ahora sí como que manzanitas con manzanitas, ¿no? O sea, personas que tienen el mismo perfil socioeconómico pero que no están en prisión
preventiva con las que sí lo están, y ahora sí estaríamos más seguros de que las diferencias que encuentre sí sean debidas a su condición legal y no a una cuestión de su perfil sociodemográfico. Pero te digo, a lo mejor si lo hiciste, no sé. Ok, muchas gracias. Ajá, ¿alguien más? ¿Quién quiere compartir? ¿No? Bueno, doctora Kobe. Ah, sí. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por el comentario. En el artículo sí se hace una descripción precisamente del tipo de características sociodemográficas generales, porque también lo tiene un informe final un documento del INEGI del 2023, si no mal recuerdo, era el más reciente. Sin embargo, sí debo de reconocer que en la parte que usted comenta en el momento en el que hacíamos la comparación estado por estado de cómo había votado población abierta versus la población en prisión preventiva, pues en ese primer momento solamente nos centramos solamente en ver en qué candidato o en qué partido lo había llevado a cabo, pero efectivamente, o sea, no hicimos como... Creo que, de hecho, yo creo que ahora que nos entreguen los dictámenes, seguramente creo que es uno de los comentarios que metodológicamente nos los van a pedir que repensemos, por lo que creo que esta idea que usted me da en relación a aislar por el tipo de población, retomando un elemento como la cuestión del nivel socioeconómico, puede ser una de las maneras de subsanar, porque sí, creo que la manera en la que lo planteamos, que fue como un primer panorama, un análisis descriptivo, porque además no hay mucho al respecto. Entonces también creo que por ahí es una parte que seguramente nos van a comentar de manera más rigurosa, y creo que sería una manera de poderlo solventar. Porque sí describimos las características sociodemográficas de esta población, pero no fue algo que retomáramos en el momento de hacer el análisis por tipo de preferencia electoral. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, pues muchas gracias. Yo creo que esto nos deja la reflexión de los tipos de ciudadanía, los elementos que podemos seguir considerando para lograr confianza, participación. Me parece interesante la reflexión que se hace, y bueno, pues hay que seguir, porque yo sí creo y estoy convencida que a pesar de que, por ejemplo, se dice que los populistas generan más participación en el caso de Obrador, estamos hablando de una participación a veces no tan consciente, a veces clientelar, a veces con un gran desconocimiento, no sé, habrá que pensarlo. Y ante un mundo donde hay una gran desconfianza de las instituciones, la religión me parece interesante. Entonces, pues a seguir reflexionando, y pues nos vemos el siguiente año con las reflexiones que se les ocurran durante ese curso de año, y ese es un espacio para platicar, para venir a socializar, y yo creo que en el tema de la cultura política, pues sí hay que seguir innovando. Y me parecieron todas conferencias muy interesantes, y llevémonos eso también para nuestras reflexiones, ¿no? Muchas gracias, y pues al brindis, vámonos al brindis. Dale, va, bravo.